cuando tú escribes una búsqueda en Google, los primeros resultados que te aparecen serían los anuncios. Vamos a aprender distintos puntos y luego vamos a ver cómo implementarlos de forma práctica en nuestra cuenta ya creada de Google Ads. Empezaremos por entender la estructura de campañas. La estructura siempre sigue el mismo orden y sirve para todos los tipos de campañas, aunque en este caso vamos a hacer un ejemplo para Google Ads. La estructura siempre será: dentro de una cuenta crearemos las campañas. Dentro de cada campaña crearemos distintos grupos de anuncio que serán más granulares que las campañas y cada grupo de anuncios tendrá uno o varios anuncios, además del target o la segmentación que hayas elegido. Imaginemos que tenemos una tienda de electrodomésticos. Crearíamos distintas campañas según el tipo de producto. Por ejemplo, la campaña 1 podría ser televisores, la campaña 2 podría ser cámaras. Dentro de la campaña televisores crearemos distintos grupos de anuncios. Por ejemplo, televisores de pantalla plana o televisores de tamaños en concreto. Lo mismo haremos en el caso de las cámaras. Una vez tengamos los grupos de anuncio determinados, elegiremos las palabras clave por las cuales queremos mostrar nuestros anuncios. En el caso de televisores de plasma, podríamos elegir palabras clave o keywords como pantallas de plasma, pantallas planas, etc. A la vez, también crearemos anuncios afines a dicha búsqueda. En este caso, como estamos respondiendo a la búsqueda del usuario de pantallas planas, querremos que el anuncio incluya en el título palabras como pantalla plana, o pantalla de plasma o similar. El siguiente punto que voy a explicar es un poco complejo, por lo tanto necesito que prestes mucha atención. Vamos a hablar de la concordancia de palabras claves. Aquí vamos a tener que diferenciar entre distintos tipos de concordancia y así afinar más o menos a las búsquedas del usuario. Los distintos tipos de concordancia son amplia, amplia modificada, frase o exacta. Amplia, como su palabra bien indica, es lo más amplio, es decir, incluiría faltas de ortografía e incluso sinónimos. Vamos a verlo con un ejemplo. Si incluimos la keyword o palabra clave sombreros de señora, podríamos aparecer por sombreros para mujer o incluso ropa para mujer. Es decir, la afinidad es la más amplia y busca conceptos relacionados, aunque no iguales a las keywords que nosotros hemos puesto. Este tipo de keywords o palabras clave las introduciremos en Google Ads simplemente escribiendo las palabras, sin ningún símbolo adicional. Los siguientes tipos de concordancia sí que llevarán símbolos adicionales. El siguiente tipo de concordancia sería amplia modificada. Es un poco más restrictivo que el anterior, pero igualmente es bastante amplio. Lo vamos a ver con un ejemplo. Si ponemos como keyword o palabra clave sombreros de mujer, en este caso podríamos aparecer por búsquedas de bufandas y sombreros de mujer. Es decir, las palabras que nosotros hemos puesto sí que aparecerán en la búsqueda, pero pueden aparecer muchas más y además el orden de las palabras puede ser cualquiera. Como veis, esto que estoy explicando puede resultar un poco complejo, pero en pantalla iremos viendo los ejemplos y podremos aprender a discriminar entre cada uno de ellos. El siguiente tipo de concordancia sería frase. En este caso vamos a utilizar comillas, a diferencia de la anterior, que en amplia modificada lo que hacíamos era poner un más delante de cada una de las palabras. Es todavía más restrictiva. Y lo que haremos es que una búsqueda que nosotros hemos puesto como keyword, por ejemplo, sombreros de mujer, entre comillas, como hemos dicho, apareceremos cuando el usuario haya escrito cualquier cosa y que tenga en esa frase sombreros de mujer, en el mismo orden. Y por último hablaremos de la concordancia exacta. Este es el más restrictivo y el más fácil. Es decir, cuando nosotros incluyamos una keyword, solo aparecerá nuestro anuncio si la búsqueda del usuario es exactamente igual a dicha keyword. Para identificar que las keywords que estamos metiendo dentro de Google Ads son exactas, utilizaremos corchetes. Como has visto, la concordancia de palabras claves puede ser un poco engorrosa y difícil de utilizar. Pero yo te recomiendo profundizar en esto, prestar mucha atención y utilizar la concordancia correcta por aparecer en las búsquedas que realmente queramos aparecer. Y como consejo, te digo que para empezar utilicemos palabras clave con concordancia exacta. Vamos ahora a la creación de anuncios. Veremos que hay distintos tipos de anuncios para las campañas de búsqueda. Están los anuncios estándar, llamados anuncios de texto, los anuncios adaptables y los anuncios de llamada. Los estándar, los anuncios de texto, son los que incluyen 3 títulos y 2 descripciones, que son los más comunes.
Los adaptables son los que permiten más títulos y más descripciones y Google automáticamente va a combinarlos para elegir el set que mejor funcione. Y el último serían de llamadas, que solo aparecen en dispositivos móviles y cuando haces clic, en vez de redirigirte a la web, lo que va a hacer es llamar directamente. Esto lo utilizan empresas como por ejemplo de comida para llevar, que no quieren que visites la web, simplemente que les llames. Ahora vamos a centrarnos en las extensiones, que nos ayudarán a que nuestros anuncios se vean más grandes y con más información. Las extensiones las vamos a separar en 4 grupos, depende del objetivo que tengamos. El primer objetivo sería que los usuarios compren en nuestro establecimiento físico. Un ejemplo de este tipo de extensiones sería la ubicación geográfica, en el cual en el anuncio podemos mostrar un link de Google Maps diciendo dónde está nuestro establecimiento físico, para que la gente pueda ir a él. También podemos encontrar otro tipo de extensiones que nos servirían para incitar a la gente a que nos contacte. En este caso, ejemplos podrían ser extensiones de llamada o de SMS. Otro objetivo podría ser la conversión en el sitio web, como por ejemplo la compra. Para este tipo de conversión podemos encontrar extensiones como enlaces de sitio, las cuales nos ayudarán a redirigir a la gente dentro de categorías o partes específicas de nuestra web. Además, nos ayudan a tener mucha más información o a mostrar muchas más cosas de nuestra web en un espacio reducido como es un anuncio. Otro tipo de extensiones con el objetivo de conversión serían las extensiones de precio, donde podemos mostrar algunos de nuestros productos con el precio que tienen. Y así la gente no necesita entrar en nuestra web para ver que tenemos esos productos a ese precio. Y el último objetivo sería el incitar a la gente a que se descargue nuestra app. En este caso serían extensiones de descarga de app y simplemente redirigiríamos a la store pertinente, ya sea la de Android o la de iOS, donde se podrían descargar nuestra aplicación. Hemos visto algunos ejemplos de extensiones que podemos encontrar, depende del objetivo. Ahora que hemos aprendido toda la teoría sobre cómo crear las campañas de búsqueda, vamos a ir a crear una campaña real en nuestra plataforma de Google Ads. Así que vamos a verlo. Para crear una campaña de anuncios de búsqueda, lo primero que haremos es abrir nuestra cuenta de Google Ads. Posteriormente iremos a la pestaña Campañas, donde clicaremos en el botón azul que pone Más. Aquí lo primero que tendremos que hacer es elegir el objetivo. Como vemos, cuando pasamos el cursor por encima, sale una pequeña descripción de qué quiere decir cada uno de los objetivos. En este caso, vamos a utilizar el objetivo Ventas o Tráfico en web. Posteriormente, iremos a Campañas de búsqueda, ya que es el tipo de campañas que vamos a crear en primer lugar. Aquí nos dice que pongamos el sitio web al que queremos dirigir. Clicamos en Continuar. Nos indicará que le pongamos el nombre de la campaña, por ejemplo, campaña marca, y en este caso tendremos que elegir si queremos aparecer solo en la red de búsqueda o también en la red de display pero con anuncios de texto. Por el momento haremos únicamente red de búsqueda, que es cuando vamos a Google y ponemos algo que queremos buscar, nos aparecen los anuncios de texto. Aquí siempre tenemos la opción de ver más ajustes, por ejemplo, opciones de la URL si queremos traquear con un third party que se llama, que es otras herramientas aparte de Google, o si queremos poner fechas de inicio y fin de la campaña, aunque siempre lo podremos hacer de manera manual posteriormente. Aquí segmentaremos por, en este caso, ubicación, España, por ejemplo, pero podríamos poner otras ubicaciones. Incluso podemos poner de objetivo o excluir, es decir, personas que se encuentren en la ubicación o personas que busquen sobre la ubicación. Es decir, si ponemos España, pueden ser personas que no están en España, pero que están buscando cosas en España y queremos aparecer o no. Y excluir, es decir, solo queremos mostrar anuncios en España, pero no en Canarias. Entonces excluiríamos a algunas audiencias. Si aquí pusiéramos Canarias, podríamos elegir excluir. Tendríamos que poner también España como objetivo. Y nos quedaría así, la cobertura de 38 millones de personas y la cobertura excluida, como vemos aquí, de 2.700.000, que sería la audiencia que tiene Google en las Canarias. Después seleccionaremos el idioma.
Por defecto, al haber puesto el país España, nos pone español, pero podríamos añadir, por ejemplo, inglés y catalán si quisiéramos, o incluso más, por ejemplo, francés. Aquí podremos elegir las audiencias. En este caso veremos que no tenemos ninguna audiencia guardada porque no hemos creado ninguna, pero si tuviéramos aparecerían aquí. Las audiencias se pueden poner como segmentación o como observación. La diferencia aquí es que segmentación solo mostraremos a la gente de la audiencia. Observación es que mostraremos a la gente de la audiencia y gente que no está en la audiencia y luego podremos ver los resultados por separado. Si seguimos más abajo podemos ver el presupuesto. Siempre indicaremos el presupuesto diario y a nivel campaña. No lo podremos hacer a nivel grupo de anuncios. Por ejemplo, $10. La divisa la habremos elegido cuando creamos la cuenta publicitaria y luego ya no se puede cambiar. Aquí tenemos la forma de publicación que es estándar o acelerada. Esto quiere decir que si ponemos 10 euros nos irá mostrando los anuncios a lo largo del día para que esos 10 euros duren durante todo el día. En cambio, acelerada quiere decir que mientras haya búsquedas que coincidan con nuestros criterios mostraremos los anuncios y si al cabo de 2 horas nos quedamos sin presupuesto no se mostrarán anuncios hasta el día siguiente donde empecemos otra vez con el presupuesto diario. Lo recomendable aquí siempre es dejar estándar. Lo último que nos sale aquí sería la puja. En este caso podemos ver que puede ser por clics, por impresiones. Yo siempre recomiendo por clics y si se puede en algunos tipos de campañas o cuando llevamos más tiempo nos lo dejo cambiar a conversiones. Pero mi recomendación es empezar por clics. Y aquí podemos poner el límite que queremos pagar por cada clic. Esto podemos añadirlo o no, es opcional. Aquí veremos que se pueden poner más ajustes, por ejemplo, si queremos mostrar los anuncios solo en una hora determinada del día o en unas horas determinadas, lo podremos hacer aquí. O rotación de anuncios, por ejemplo, podemos poner varios anuncios en el mismo grupo de anuncios de la misma campaña y decir que queremos mostrar más los anuncios que convierten mejor o que tienen más clics que los que no. Y os recomiendo dejarlo tal como está. Y por último, las extensiones de anuncio. Clicaremos guardar y continuar y aquí empezaríamos con los grupos de anuncios. Por ejemplo, grupo de anuncios de marca exacta. Y aquí pondremos las palabras clave, que serían doméstica, en este caso, o también podríamos poner doméstica.org. Recordemos que podemos poner tantas como queramos. Podemos crear más grupos de anuncios si queremos, tantos como queramos en cada campaña, pero yo recomiendo ir fragmentando las campañas y crear entre 2 y 10 grupos de anuncios por cada campaña. Además aquí podemos poner algunos productos o servicios que tenemos para que nos dé idea de buscar palabras clave. En este caso, como hemos puesto marca exacta, pondremos las keywords, las palabras clave, entre corchetes, como hemos visto. Pero si pusiéramos, por ejemplo, marca en amplia o creamos otro grupo de anuncios como haremos ahora, por ejemplo, G más M, que yo lo llamaría que es genérica más marca. En este caso podemos poner más doméstica. Esto quiere decir que si la gente busca, por ejemplo, curso doméstica, apareceríamos, ya que en la búsqueda aparece doméstica, pero algo más. En cambio no apareceríamos en el grupo de anuncios de arriba. O podemos poner curso doméstica. Aquí recordemos que podemos poner tantas palabras clave como queramos. Guardar y continuar. Y ya estaríamos creando los anuncios. En este caso, miremos que cuando ponemos la URL directamente nos sale una alerta que no hemos puesto el HTTPS. Entonces recordemos que tenemos que poner https://www.domestica y nos desaparece. Y aquí simplemente tenemos que poner el título que queramos y nos aparecerá en la parte derecha cómo se vería en el anuncio. Lo podemos ver cómo aparecería en móvil o en ordenador. Curso doméstica online. Aquí podríamos poner en español, pues por ejemplo, creativos. Tenemos aquí el límite de caracteres que podemos poner por línea.
Aquí podríamos poner, ejemplo, doméstica/cursos. Aunque esto no quiere decir que redirijamos aquí, simplemente como aparece en el anuncio. Si queremos poner una página específica donde queremos redirigir a nuestra audiencia, la pondríamos aquí. Pero esto no es lo que aparece en el anuncio, sino que lo que aparece en el anuncio es la URL o la ruta visible. Descripciones, si queremos poner, por ejemplo, categorías de diseño, gráfico, craft, ilustración. Aquí podemos poner todo lo que queramos. Y aquí también tenemos otra línea para añadir información que queramos de, por ejemplo, únete a la comunidad de creativos. Y esto es simplemente si trabajamos con otras herramientas, como hemos dicho anteriormente. Aquí podríamos poner las plantillas de seguimiento, pero si trabajamos solo con Google Ads no nos haría falta. Guardar y continuar. Te dice que puedes añadir más elementos, pero en este caso no queremos. Guardamos y aquí nos aparece el anuncio. Ahora estamos en el otro grupo de anuncios y deberíamos hacer lo mismo.